Hoy, en nueva sesión auspiciada por la Fundación Ciencias Médicas, tenemos el orgullo de tenerlo presente al profesor Dr. Hugo Tano, quien es el director de la carrera de posgrado de gastroenterología y jefe del servicio de patología del Hospital Centenario desde hace ya muchos años, que nos ha formado a muchas generaciones de médicos, que nos va a tocar un tema más que interesante en cuanto al saber popular. Hoy vamos a charlar del hígado y todos sus mitos que traen acarreados. Doctor, muchas gracias por No, venir a para la mí Fundación. es un placer, Gastón, estar acá en una institución que quiero tanto como es el Círculo Médico, la Fundación, a la cual formo parte y estar contigo. Doctor, nos va a aclarar algunos de los conceptos que muchas veces generan dudas en esas preguntas diarias en cuanto a los mitos del hígado. Y un poco cómo se originan todos estos mitos. Esto es muy interesante, Gastón. Yo empezaría diciendo que el hígado era un órgano muy difícil de estudiar. Diría para nosotros en la medicina desconocido hasta hace 60 años. Era muy difícil de explorar y difícil de poder ahondar en lo que es la enfermedad del hígado. Por ese motivo, los médicos no tenían muchos recursos para poder acceder a ese órgano. Y esto entonces, ¿qué tiene que ver con el mito? Tiene que ver con que al no poder ser estudiado, nadie podía refutar la palabra del médico. Y el médico en general da respuestas. Y muchas veces, cuando no se conocía la respuesta adecuada, la inventaba, señalaba un órgano Como responsable. como responsable. Y el hígado evidentemente no tenía ninguna posibilidad de defensa. Entonces, cuando el paciente tenía algún determinado síntoma que no era claro, el hígado era el responsable. Y así se van generando en el curso de los siglos mitos con respecto a determinados síntomas que el paciente tiene que son productos de una enfermedad hepática. O, por otro lado, el cuidar el hígado, que mucha gente cree que se cuida de determinada manera, surgía de los consejos de los médicos. O sea, en una palabra, si a través de los años se generaron mitos de enfermedad hepática, no tengan ninguna duda, los responsables fuimos nosotros. Y lo que es gracioso, que algunos mitos verdaderos, como por ejemplo el mito de Prometeo, que recordarán muchos que los que nos están escuchando. Prometeo se había peleado con Zeus y en castigo lo ataron al monte Olimpo y un águila de alas blancas le comía el hígado durante el día que regeneraba la noche, y eso era un suplicio para el pobre Prometeo. Pero lo que resulta interesante, que esa regeneración que estuvo dada en un mito griego fue una realidad. Algo de realidad podría tener esa. No solo que tiene la realidad, Gastón, sino que el hígado debe ser el órgano, el ejemplo más paradigmático de regeneración de un órgano. O sea, el hígado, uno puede quitar la mitad del órgano que a los 4 meses, prácticamente 5 meses, el hígado está prácticamente regenerado. Tal cual como estaba previamente, como era antes de la cirugía. Esto es muy importante porque hoy día se utiliza hasta para el trasplante de órganos. Uno puede trasplantar la mitad del hígado y luego el
se regenera. Y en una palabra, un hígado de un donante, la mitad puede servir para un receptor y la mitad para utilizarlo otro. para múltiples receptores. ¿Y qué hay de cierto en lo referente al dolor de cabeza que muchas veces después de Eso es una genial. comida copiosa Eso es genial. y se le adjudica un ataque al hígado o Eso es una genial. patada al hígado? Eso es genial. La patada No al están hígado, así. claro. O sea, esto estaba vinculado a determinado tipo de comidas que desencadenan un fenómeno digestivo, que puede ser el vómito cuando uno come en exceso, Distensión, vómito. o puede ser la cefalea con el vómito, o el comer determinado tipo de comidas que se acompañan de dolor de cabeza y vómitos. Esa unión era típica que el médico dijera: usted lo que ha tenido es un ataque de hígado. Y al paciente que sale del consultorio de un médico de predicamento, Claro. que le dice: usted sufre del hígado, ya es una sentencia por vida, sentencia que toma la madre del paciente, que toma la tía, que toman todos, que toma el paciente mismo. Y es interesante porque ninguna de esas razones, mejor dicho, de esos síntomas, están vinculados a una alteración en la función del hígado. Y de ahí también que vienen muchos de los tratamientos caseros, que muchos tenían que ver con prohibiciones para cuidar al hígado también. Es que también nace de la parte médica esa. Miren, yo que tengo 3 generaciones de médicos arriba, les puedo decir esto. El médico, cuando no tiene el brebaje que cura, prohíbe. Quiere decir que si el médico no tiene la droga que mejora al paciente, históricamente ha prohibido. Y el ejemplo más típico es la hepatitis. La hepatitis hasta hace muy poco tiempo, se sabía muy poco. ¿Qué recurso le quedaba al médico cuando atendía a un paciente con hepatitis que ni siquiera sabía el virus que tenía? Por las dudas, prohibir dieta, supongo. Dieta y actividad. O sea, que le indicaba reposo, prohibiendo la actividad, y una dieta tremendamente restringida. Y esto además era fantástico, porque si ese paciente no iba bien, no era culpa del médico, era culpa del paciente que no había llevado la dieta adecuada o el reposo adecuado. Esto forma parte de la medicina paternalista. La medicina paternalista es una medicina que se extiende hasta la década del 60, del 70. Y la medicina actual es una medicina mucho más participativa. Paternalista era cuando el médico le decía al paciente lo que tenía, le ordenaba lo que debía hacer y no necesariamente tenía que explicarlo. Hoy día, la medicina participativa parte de que el paciente exige saber lo que tiene, porque además lo consulta. Entonces, no es tan simple para el médico imponer las cosas como antes se hacía. Compartir las decisiones. Exacto, Gastón. Y por eso es que estas infundios que se hacían con respecto al hígado, tan comunes, eran imposibles de contradecir, porque cuando el paciente le preguntaba al médico: pero dígame, doctor, ¿pero qué tengo yo en el hígado? Tener un ataque de hígado. Esto fue una patada al hígado. Yo me empecé a formar
medicina cuando de hígado se conocía muy poco. Y cómo ha ido avanzando hasta lo que hoy en día hoy se yo creo que dispone un sí, arsenal. tremendo, no solo en la parte terapéutica, es que ha crecido la biología molecular, la genética, los estudios por imágenes. El hígado ha pasado a ser un órgano perfectamente explorado. Hoy vos ves una resonancia magnética de alta definición o una tomografía multi-slide y te parece ver una pieza de anatomía, como podés ver el hígado. Si a eso le sumás todos los estudios que permiten la detección de la función del órgano, uno puede explorarlo realmente y es completamente distinto a lo Cómo se ha ido anterior. avanzando también en la parte terapéutica, si se quiere, en cuanto a tratamientos para hepatitis virales. Mira, tratamientos para hepatitis virales, el ejemplo más típico que vos podés tener es recientemente, que prácticamente el mundo habla del tratamiento para la hepatitis C. Durante 10 años se podía curar un porcentaje que era el 50% de los pacientes. Y aquellos que no se curaban podían evolucionar a una enfermedad crónica como es la cirrosis. Hoy día, y en el curso de estos 3 últimos años, han aparecido drogas que destruyen al virus y curan la enfermedad en un 98%, al 100%. Quiere decir que yo diría que en el tiempo no muy lejano, la hepatitis C Va a tender, va a ser una especie en va a extinción. tender a desaparecer. Claro, porque como no tiene reservorios que no sean humanos, o sea, todas aquellas enfermedades que no tienen un reservorio animal y se contagian hombre con hombre, persona con persona, si uno corta la Cadena epidemiológica, es como sucede cuando sucedió con la polio, claro. con la vacuna. Con la hepatitis A sucede lo mismo. Ya se ven menos hepatitis A de lo que se veía antes. Prácticamente es raro de ver la hepatitis A, cuanto antes era lo más común. Miren, una cosa interesante, la Argentina es un país que es realmente muy especial y nadie más que los argentinos para reconocer esa realidad. La Argentina tenía una epidemiología de hepatitis A por contaminación de las aguas de un tercer mundo y tenía una tecnología del primer mundo para trasplante. Esto hacía que en un país del tercer mundo hubiera la mayor cantidad de trasplantados por hepatitis A fulminante de todo el mundo. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos La no había casuística, hepatitis A, en Inglaterra no hay hepatitis A, en Suecia no hay hepatitis A, países tiene que ver con las condiciones civilizados, socioeconómicas. socioeconómicas. Pero la Argentina tenía un muy buen grupo que trabaja en trasplante. Bueno, hago corta, Gastón. En los últimos 5 años no hay pacientes trasplantados por hepatitis A fulminante, lo que habla de que la incidencia de hepatitis A ha disminuido enormemente en la Argentina, afortunadamente. Por suerte. Y volviendo a los mitos, otro de los mitos muy comunes que también suele aparecer es el del alcohol relacionado con el hígado. Y puntualmente la gente que plantea la pregunta de yo tomo todos los días, estoy acostumbrado a beber, por lo tanto no voy a tener problemas, yo lo sé manejar. En todo hay parte de verdad, pero esto es así. La cultura alcohólica es una realidad en el sentido que... La famosa cultura alcohólica, claro, justamente. que la persona se va
habituando a tomar más bebida alcohólica y el organismo, que es sabio, va formando vías alternativas de metabolización del alcohol, de manera tal de que si un individuo que toma poco empieza a tomar más y lo va haciendo gradualmente, alcanza a metabolizar cantidades de alcohol que antes no estaba en condiciones de hacerlo. El problema es que cuando se llega a un determinado nivel de alcohol, puede causar daño en el hígado. Entonces se hace un circuito diferente. La persona a poca cantidad de alcohol tiene mucho daño. Y es el ejemplo típico que ustedes ven a pacientes con una cirrosis que dicen, huele un corcho y está borracho. Ebrio. Ahora, sobre ese tema, si me permitís, Gastón, yo te diría que lo más interesante y lo que ha crecido es el concepto, que no es que el alcohol haga mal al hígado, hay hígados que son malos para el alcohol. Por ejemplo, el obeso tiene mucha más susceptibilidad al daño alcohólico que un individuo normal. La mujer que el hombre. Tiene menos tolerancia. La genética también puede Muchísimo. Mira, nosotros, yo te diría que en el interrogatorio, una de las cosas que uno jamás deja de hacer es preguntar por los antecedentes. Cuando vos te encontrás un paciente que tiene un antecedente de un tío, un abuelo con cirrosis, ese paciente es más vulnerable Es candidato de aquel que no lo tiene. Esto te digo que es realmente un tema interesante. Y también sería el parangón con aquellos que plantean, yo no tengo riesgo de sufrir algún problema del hígado porque solamente tomo los fines de semana, las previas estas famosas. No, y esto es al revés. Se ha visto que aquel que toma consuetudinariamente muchas cantidades tiene un tipo de afectación del hígado, pero aquel que toma lo que hoy día se llama binge, Sí. que toma en los fines de semana, es tomar mucho y rápido, con bebidas de alta gradación, tienen un daño hepático que estamos viendo ahora, que es muy severo, que toma a una población que es una población de gente joven, donde llamativamente hay un predominio equivalente en hombres y mujeres, con mayor susceptibilidad del daño por parte de la mujer. Quiere decir que el descansar unos días no mejora que era un concepto como el que vos decías, yo tomo solamente los fines de semana. No, pero si tomás los fines de semana de la manera que hoy día, y esto es en el mundo, este no es un problema de la Argentina, nada más que cambia la bebida alcohólica en el mundo, que es la que se utiliza. Bien, y por último, otro mito también muy común, no hay que mezclar las bebidas alcohólicas. Si vos tomás solamente una, no vas a tener afección al hígado. Divina. Eso es una cosa divina. Yo digo siempre que lo que importa no es la mezcla, sino la suma. La cantidad. Claro, la suma. Si vos bebés y mezclás, te da exactamente lo mismo. Para el hígado es lo mismo. Para el hígado no identifica el tipo de alcohol que recibe, aunque debo ser sincero. O el vino de buena calidad. No, eso también forma parte de algo que realmente... El vino que es el vino malo está menos ligado a proteínas. O sea, el vino que uno le echa el alcohol
alcohol, y no es el alcohol que se hace dentro de la fermentación, es un vino que causa más daño. La bebida destilada causa más daño. Quiere decir que eso suma, por ejemplo, si uno mezclara bebida destilada con vino, pero suma, no es la mezcla la que hace el daño. Es la cantidad total. Es la cantidad. Y déjame terminar con una cosa que me parece graciosa. Yo me crié, como muchos de los que nos pueden estar escuchando, en una época donde el chocolate se decía que era un veneno para el hígado. Vos sabés que los últimos estudios recientes, que no tienen más de un lustro, han demostrado que disminuye la frecuencia de cáncer de hígado, el chocolate, y mejora la evolución en la hepatitis C, por ejemplo, o sea porque tiene una capacidad antioxidante. Quiere decir que aquello que a nosotros pensábamos que nos hacía daño, en cierta medida nos protege. O sea que, ¿cómo hemos podido aclarar todos estos conceptos del saber popular que todavía se siguen al día de hoy acompañando a cualquier reunión, a cualquier consulta? Por eso me parece que es bueno el haberlo, tu idea de ventilar este tipo de conceptos, esta tertulia que hicimos. Y con el sello del doctor Botano, que le da el aval. Así que bueno, doctor, muchas gracias nuevamente por haber participado de esta charla y realmente fue muy, muy jugosa, muy, muy enriquecedora. Gracias, Gastón.